Bien, en el capítulo 2 del libro de Génesis, dice, versículo 8 y 9. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Okay. Versículo 15. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Ok, oramos. Padre bueno, te damos las gracias en esta mañana. Gracias, amado Señor, por estos minutos que vamos a tener de meditación de tu palabra. Esperamos, Señor, que tú nos hables como cada vez que venimos a ti y anhelamos el conocimiento de tu voluntad. Tú lo impartes con generosidad, porque no eres un Dios escaso, no eres un Dios pobre, eres un Dios bueno, generoso y rico. Y tú das al que pide, y tú le concedes al que solicita. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que nos hables y que nos des entendimiento, comprensión de tu palabra, el entendimiento de tu voluntad. Y de esa manera, Señor, llenaremos nuestros corazones y nuestras mentes con aquella semilla de vida eterna, tu santa palabra. Gracias por todo. Bendice a todos mis hermanos, a todos los presentes y a todos los que nos siguen en la transmisión de este mensaje. En el nombre de Jesús, derrama sobre nosotros bendición que sobreabunde. En el nombre de Jesús, abre nuestros ojos, abre nuestros oídos. Danos, Señor, entendimiento. Danos un corazón sabio, disposición para poder recibir tu santa palabra. Gracias por todo, dejando en tus manos estos minutos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, cuando usted busca en la literatura cristiana algún apoyo bibliográfico, se llama, algún apoyo de comentaristas con respecto a este texto del árbol de la vida, no lo encuentra. Solo hay una mención. Textos más trabajados, encuentra uno una explicación ya muy, no sé si decir profunda, pero es mucho más compleja, que obviamente no podríamos presentarla porque digamos que es más para una mente teológica, gente que está involucrada en estos elementos, pero nosotros estamos procurando encontrar un aspecto práctico de la palabra del Señor, que sea sabiduría de Dios y a la vez nos lleve a una práctica de su voluntad. Entonces, para ello tenemos que escudriñar las Escrituras y no podemos desdeñar, no podemos dejar de lado textos bíblicos por muy difícil que nos parezca. Tampoco vamos a inventar, ¿no es cierto? Tampoco vamos a inventar. Tampoco vamos a estirar el texto bíblico como si fuera pues un elástico, ¿no? Lo estiramos y que digan las cosas que no dice, porque en muchos casos eso es lo que hace mucha gente. Hace que el texto bíblico diga lo que realmente Dios no está diciendo. Por ello, cuando enseñamos o predicamos la palabra de Dios, el primer trabajo que tenemos que hacer es un trabajo de investigación, que se llama exégesis. Si no haces exégesis, si no investigas el texto, es muy difícil que puedas entenderlo. Bien, nuestra Biblia tiene porciones, tiene muchos pasajes que son estrictamente literales, así como dice, así es. Y hay otros pasajes que son
figurados, es decir, son figuras que encierran verdades. Entonces, un estudioso de la Biblia tiene que saber distinguir qué pasajes hay que interpretarlos literalmente y qué pasajes hay que interpretarlos figuradamente, porque de esos elementos vamos a encontrar en cantidad. Mucho más cuando el lenguaje hebreo es un lenguaje muy poético. El hebreo es muy poético. No, el griego es mucho más pragmático, el griego es mucho más sistemático, explicativo. En cambio, el hebreo no. El hebreo encierra las cosas en figuras, en elementos, en historias. Esos cánticos como los salmos, por ejemplo, o esos dichos sabios como los proverbios, ¿no? O libros que son lamentos, ¿no? Como lamentaciones. El hebreo es así. Él nos escribe un poco diferente a un griego que escribe el Nuevo Testamento o alguien con una mentalidad de ese tipo. El autor del libro de Génesis, como autor también de los 5 primeros libros de la Biblia, es Moisés. Ahora, Moisés lo que hace es recoger las tradiciones orales que se fueron dando de padres a hijos desde la primera generación, que es Adán, a sus hijos y los hijos de ellos a sus hijos, y fueron transmitiéndose las tradiciones orales acerca de cómo fue creado el mundo. Ahora, es cierto que en esa transmisión muchos elementos van a ser alterados, una situación propia de las personas que reciben y lo transmiten, no todos son fidedignos. Pero he ahí el tema de la inerrancia, se llama, es una característica de la Biblia, que la Biblia no contiene errores. Es decir, Moisés recogió elementos orales de estas cosas y guiado por el Espíritu Santo, él escribió lo que Dios quería que escribiese, encerrando en ello la verdad de las cosas, sea alegórico, o sea figurado, o sea pues un texto literal, ¿ok? Pero Moisés lo escribió y en ello nosotros no encontramos errores. Lo que sí dijimos hace 1 y 2 semanas atrás es que la Biblia no es un libro de ciencia. Entonces, estos primeros capítulos de Génesis no son narraciones o descripciones científicas de las cosas. Si tú quieres ajustar la creación a una manera científica de entender, no vas a poder, porque tampoco ese es el camino para entender las cosas. Muchas cosas que son fe y de fe no pueden pasar por el tamiz o el filtro de la ciencia. La ciencia lo va a retener, es decir, no, esto no es posible. Crear el universo en 6 días, eso es imposible. Sí, pero mi Biblia dice que fue en 6 días. Está mal tu Biblia. ¿Pero por qué va a estar mal? Estaría mal si yo como hombre voy a hacer algo de esa manera. Pero si es Dios el creador de todas las cosas quien lo hace, yo no tengo ningún problema de creer que eso sea así. Así diga la ciencia que eso no puede ser. Es como creer en la resurrección de Lázaro. La ciencia dice que eso es un imposible. Pero si Dios lo hace y Dios lo quiere hacer, ¿por qué tenemos que pensar que es imposible? Siguiendo el razonamiento de la ciencia, obviamente es imposible. Pero siguiendo el razonamiento de Dios, al que cree, todo le es. Qué diferente, ¿verdad? Entonces, si nosotros queremos leer la Biblia, vamos a usar un poco de ciencia en algunos elementos, pero mayormente es la fe el elemento principal que yo tengo que usar para leer el texto bíblico. Y aquí encuentro este tema en toda esta descripción de la creación, el hombre, el huerto, y en el huerto los árboles. Todos sabemos que un huerto es un jardín plantado, pero es un jardín plantado de árboles frutales, árboles que dan alimento, fruto para comer. De ellos, el hombre fue puesto en medio de este Edén para que lo labrase, dice el texto bíblico. O sea, el hombre no fue puesto en el huerto
para que pasase su vida jalando plátanos y manzana y comiendo echaot. No, nadie puede existir así, comiendo sobre su cama todos los días. Algo tenemos que hacer, algo tenemos que producir. ¿Usted se acuerda? En el Imperio Incaico hasta la gente muy anciana tenía trabajo y tenía que trabajar. Mientras que los más jóvenes y fuertes estaban en el campo, los más ancianos estaban desgranando el maíz. Es decir, Dios creó al hombre para que el hombre cumpliese una función. Ok. De allí que la ociosidad es un problema en la vida de la gente. La ociosidad destruye el buen propósito de Dios. La gente que está, o sea, cuando uno no ejercita su cuerpo, el cuerpo se atrofia. Cuando uno no ejercita la mente también se atrofia. Y Adán no fue creado para que esté pues en día feriado toda su vida, ¿no? No, Dios lo creó para que labrase un huerto y lo extendiese, lo guardase su creación. Entonces, eso es lo que nos dice versículo 8. Ahí puso Dios al hombre, ¿no es cierto? Y en ese huerto había toda clase de árboles buenos para comer. Versículo 9. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. Imagínese usted, si dice todo árbol bueno, pues. ¿Y cuáles son los árboles buenos? Mencióneme por lo menos dos. Qué difícil, pero haga un esfuerzo. ¿Ah? Un árbol frutal, dos árboles frutales. Por ahí tenía, listo. Y el otro, ya está. Y la Biblia dice que Dios hizo nacer todo árbol, delicioso a la vista y bueno para comer. Es decir, las manzanas eran verdaderas manzanas. Y los plátanos, verdaderos plátanos. Con solo verlos alegraba. Es como cuando uno va al mercado de frutas y tú ves la fruta por calidades, ¿no es cierto? Fruta de primera, fruta de segunda, fruta de tercera. Y tú ves la gran diferencia, pues. Ves la gran diferencia. Entonces, juntamente a los árboles para comer, Dios creó otros dos árboles especiales. El árbol de la vida en medio del huerto. Y el segundo árbol, el árbol de la ciencia del bien y del mal. Bien, aquí viene este pequeño lío de entender qué significa esto. Y le voy a decir por qué. Porque de Génesis, el árbol de la vida se salta a Apocalipsis. Es decir, la Biblia cierra en el capítulo 22 de Apocalipsis, mencionando en dos pasajes al árbol de la vida. Entonces digo yo, si cuando yo abro mi Biblia y leo el árbol de la vida en Génesis capítulo 2 y después veo en Apocalipsis 22, el último capítulo de la Biblia, el árbol de la vida, de hecho que el árbol de la vida reviste importancia. ¿O no, hermanos? Claro. Miren, el árbol de la vida salta desde el entorno natural de un huerto que Dios plantó hasta el paraíso allá en el cielo, donde están los redimidos, los salvos. Mientras que acá no se le permitió al hombre comer del árbol de la vida, allá en Apocalipsis se menciona que se le concede al hombre comer de aquel árbol. Mientras que acá no se describe al árbol en su totalidad, en Apocalipsis se nos dice que el árbol daba 12 frutos diferentes, un fruto para cada mes, y que sus hojas eran para sanidad de las naciones. Entonces yo me quedo perplejo y digo, por Dios, no entiendo, Señor. Es demasiado para yo tratar de entenderlo. ¿Qué cosas has hecho tú? ¿Qué cosa más maravillosa has hecho? ¿Qué significa todo esto? Porque por otro lado tenemos el árbol fatal, el árbol de la ciencia del bien y del mal, creado a la par del árbol de la vida. En fin.
Me agité. Me agité, hermanos. Bien, ¿dónde estoy entonces? Ahora, los permisos y las restricciones. Dios le dijo al hombre que podía comer de todo árbol. ¿Okay? Eso está en el versículo 16 de Génesis 2. Dice, y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer. Listo. Y la prohibición, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente, ¿ciertamente qué? Morirás. Bien, yo necesito acá algo que ustedes tienen que hacer. ¿Ya? El número 1 es no perder la concentración. ¿Ok? No distraerse. Número 2, no dormirse. Porque ustedes no son bebitos para dormirse. ¿Ya? No se arrullen en sus sillas. ¿Ok? Si trabajaste toda la noche, da gracias a Dios, sale un ratito, hermana Elvira, deme café puro intravenoso, por favor, y listo, Señor, regresas corriendo y quedas despierto. ¿Por qué? Porque no sé si alguna vez volveremos a tocar el tema del árbol de la vida y el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Y yo quiero que ustedes procuren chapar algo. Así no entendamos, ya es un asunto de preocupación. Señor, la verdad, el pastor en lugar de aclararme me confundió, pero tú aclárame. Y de alguna manera Dios te va a aclarar. Sí, si tú abres la boca, Dios te da de comer. Pero no puede ser uno como el niño que, la cuchara. No podemos evadir el hecho de tener que aprender el día de hoy. Bien, aquí tenemos estos dos árboles. Uno del árbol de la vida, de ese se puede comer. No dice en ninguna parte que de ese no se puede comer. Del que no se puede comer es el árbol de la ciencia, del bien y del mal. Entonces, vamos. Cada uno tiene fruto. A ver, ¿por dónde entramos? El árbol de la vida. Usted sabe que el ser humano fue hecho, ¿de qué fue hecho el ser humano? Exactamente, aunque no le entendí. Del polvo de la tierra, ¿ok? El hombre fue hecho del polvo de la tierra, ya. Pero en esa creación, Dios formó al hombre del polvo de la tierra y en él sopló el aliento de vida. ¿Okay? Entonces, nosotros encontramos dos elementos conformantes en la vida de la persona: un cuerpo y un espíritu. El alma de la persona está en el espíritu, está involucrado allí. Para el hebreo era cuerpo y espíritu. Bien, el cuerpo es terrenal y no está creado para vivir o existir eternamente, no. El espíritu del hombre es lo que le da vida al cuerpo y ese sí está diseñado para vivir eternamente. ¿Por qué? Porque quien le dio el espíritu al hombre es Dios. Y a través de ese espíritu, Dios le concede al hombre algunos elementos propios de la característica de Dios, de sus atributos. Y uno de ellos es eternidad. Entonces, toda criatura, toda persona humana y todo ángel es eterno desde su creación para adelante. Es decir, tú y yo y toda la gente que vive en esta tierra vamos a existir por toda la eternidad. La pregunta es, ¿en qué condición vas a existir por toda la eternidad? Una pequeñísima parte de esa existencia está ligada al cuerpo que uno tiene. Es decir, tu espíritu, tú eres el espíritu en ese cuerpo. Tú estás viendo un cuerpo, no estás viendo al espíritu. El espíritu está contenido en este cuerpo, pero ese espíritu se traduce
en la existencia por medio del cuerpo y desarrollo yo una personalidad, ¿no? Tomo los elementos propios desde mi nacimiento y voy formando las características de mi persona, pero la persona está dentro, contenida en el cuerpo. Cuando Dios creó el cuerpo de Adán, lo creó como este cuerpo. No lo creó para vivir eternamente, pero sí le dio un espíritu que iba a vivir eternamente. Entonces había que hacer algo con este cuerpo en cierto momento, había que ponerlo a la par del espíritu. ¿Por qué? Porque el cuerpo no podía vivir eternamente, entrar a la eternidad. El cuerpo, así Adán hubiera vivido 10,000 años, hubiera tenido que ceder, porque es un cuerpo terrenal. Entonces, algo debería de hacer Dios con el cuerpo. Lo iba a hacer. Para eso le puso el árbol de la vida. Para llevar al hombre a que cuerpo y espíritu estén igual. Es decir, este cuerpo tenía que ser transformado a una naturaleza, a una existencia eterna. Eterna. Miren, hermanos, perdónenme que se los voy a decir de esta forma. Miren, perdónenme que se lo voy a decir de esta forma. Nuestro cuerpo hoy es tan problemático que si no lo lavamos diariamente somos inmundos en 2 días. Así somos. Así somos. Por eso gastamos, saque usted la cuenta, saque usted, cuando vaya a su casita y diga, voy a hacer el ejercicio que el pastor me dijo. Se agarra un papel y usted saque la cuenta de cuánto gasta en limpieza. ¿Ok? Champú. ¿Cuánto cuesta un champú? Pastor, hay desde lo más barato, Bamba, hasta lo más caro. Ya, dígame un promedio. ¿Y cuánto le dura ese champú? Bueno, a mí un frasco de mi champú anticaída me dura como 6 meses. Porque le echo una gota, pues hermano, no tengo mucho que… Pero yo le aseguro que las hermanas que tienen cabello así, debe un frasco de ser… ¿Cuánto dura tu champú, Fernanda? 3 semanas. Yo pensé que iba a decir 3 meses, 3 semanas. ¿A ti, Elvira? 3 semanas. ¿A ti? ¿Un mes? Un poquito más, ¿no? Estiras un poquito más. ¿Usted, hermana Jenny? 1 mes. A mí 6 meses, imagínense. Ya, 1 mes. ¿Y cuánto cuesta más o menos? ¿20 soles? ¿Por 20 soles? Más o menos. Hay más caros, hay más baratos. Ya. ¿Cuántos jabones a la semana consumes en tu baño y en tu aseo? ¿Y cuánto cuesta ese jabón? ¿Cuánta pasta dental consumes tú? ¿Ok? ¿Cuánto desodorante? ¿Qué desodorante usas? ¿Ah? ¿Y cuánto usas? ¿Cuánto en colonia gastas? ¿O no usas colonia? También. Bien, ¿cuánto en detergente? Porque la ropa hay que lavarla, es parte de… ¿no? Te vas a poner ropa sucia, te vas a bañar y te pones ropa sucia encima, es igual que nada. ¿Ok? Y de tal manera que tú al mes dices, verdaderamente gasto una fortuna en… Si a eso le añades pues otros elementos tipo cosméticos, entonces la cosa se incrementa, ¿no es cierto? Porque hay champú, hay reacondicionador, ¿hay qué más? ¿Ah? Mascarilla de cabello, no, nunca había escuchado eso. ¿Sí? ¿Ah? Crema para peinar. Yo me hago así y ya estoy peinado. Qué maravilloso. Dios ha sido bueno conmigo. Le digo por qué. Porque si yo hubiera seguido teniendo el cabello que tenía a los 20 años, hoy sería el tipo más vanidoso de la iglesia. ¿Me entiende? ¿Me entiende? Pero Dios dijo, Ángel, te voy a dar en el orgullo. Así que, y encima ahorro dinero. Bien, ese es el cuerpo. Miren, todo lo que tenemos que hacer para cuidar un cuerpo que finalmente envejece, no lo vamos a poder detener. Pero cuando Adán fue creado,
Obviamente no iba a envejecer en 60 años o 70 años o 80 años. Adán murió a los 930 años, no sabemos de qué haya muerto, supongamos que sea de muerte natural, es decir, su cuerpo aguantó casi 1000 años. Le faltó poquito para cumplir sus 1000 años. Si no hubiese pecado, entonces el siguiente paso hubiera sido hacer algo con el cuerpo, glorificar ese cuerpo para que el cuerpo vaya con el espíritu. Pero algo se interpuso y ese fue el pecado. El pecado, cuando entró a la naturaleza humana, afectó espíritu y cuerpo. De tal manera que ese cuerpo tiene que volver a la tierra. Ya no puede ser transformado. Primero tiene que volver a la tierra, de donde fue tomado, tiene que descomponerse en todos sus elementos para nuevamente ser transformados esos elementos y darle al hombre su cuerpo totalmente celestial, a la par de un espíritu transformado por el Espíritu de Dios. Todo eso lo hace Dios. Pero eso lo hace adelante, cuando uno lee en las promesas de la resurrección de los muertos. Pero acá no había eso. En el huerto del Edén nadie está hablando de resurrección de los muertos porque nadie había muerto. No hay muerte. Entonces hay que glorificar el cuerpo de este hombre y para ese propósito Dios plantó un árbol. Le dijo, si comes de ese árbol vivirás. Los elementos de eternidad estaban puestos en ese árbol. Tú me dices, ¿cómo, pastor? Recuerda, no tienes que mirar a este hombre como un hombre del siglo XXI después de Cristo. No, tú tienes que dejar todos sus elementos de ciencia, de conocimiento, de avance, modernidad y regresar al momento simple. Adán era como un niño. Era como un niño. Hay algo que caracteriza a los niños pequeños. ¿Cuál es? Su inocencia. Bien, ¿qué cosa significa inocencia? ¿Lo creen todo? ¿Qué más? Bueno, la característica principal es que el niño no entiende, no distingue entre el bien y el mal. Por ejemplo, dos niños, un chiquitín y su primita de 3 años están calatitos jugando y tú dices, ¡ah, qué escándalo, qué fornicarios son estos tipos! No los vas a separar, ¿no es cierto? Y los vas a castigar porque están calatos los dos. Porque el niño no entiende. No, él no ve maldad en eso. Nosotros sí. Es diferente nuestra visión de las cosas. Porque ya nosotros entendemos cosas orientadas hacia lo bueno y cosas orientadas hacia lo malo. Pero el niño no. Entonces, cuando Adán fue creado, Adán era todo un niño. Era un niño. Es decir, él no tenía entendimiento de qué cosa era bueno, qué cosa era malo. ¿Ya? Tú y yo sí sabemos, pues. Entonces, había que darle al hombre el conocimiento de las cosas buenas y malas. ¿Ok? Ahora, te hago una pregunta. ¿Dios tiene conocimiento de qué cosa es bueno y qué cosa es malo? Sí. Algunos con miedo no han querido responder. Sí. Dios sabe qué cosa está bien y qué cosa está mal. Te pregunto, ¿Dios sabe qué cosa está bien y qué cosa está mal por práctica? Es decir, ¿Dios cometió errores para saber que estas cosas son malas? No. No. Porque Él todo lo sabe y todo lo conoce. Él no necesita tener contacto con la maldad para saber que esto es maldad. No. Pero el hombre es como un niño. Y todo lo que el hombre tenía que saber y entender, se lo tenía que dar Dios. Dios le explica las cosas de forma sencilla. Y le dice, mira, hay dos cosas, una permitida y otra que no te permito. La permitida es que de este árbol sí puedes comer. Y igual que todos estos árboles, puedes comer. Todos estos árboles alimentarán tu cuerpo. Pero tu vida viene de tu espíritu. ¿Ok? Ese lo alimento yo. Pero necesito hacer algo con tu cuerpo. Necesito transformar tu cuerpo. Esa glorificación del cuerpo, esa transformación del cuerpo reside en este árbol.
el árbol de la vida. Pero aquí te prohíbo totalmente que comas de este árbol, porque este árbol te va a llevar al conocimiento del bien y del mal. No lo comas, porque si tú lo comes, o si tú comes de este árbol, mueres. Mueres. Adán dijo, morir. Dios me dejó perplejo. ¿Qué es morir? Recuerda que este hombre no sabe nada, todo lo está descubriendo. Bien, morir es esto. Morir es ser separado de Dios. Eso es morir. Cuando una criatura, un ser humano, es separado de Dios, la persona muere. ¿En qué sentido muere? Como es separado de Dios, entonces espiritualmente la persona pierde la relación con Dios, por lo tanto cesa totalmente toda esa vida de Dios. Solamente le queda al hombre su vida espiritual humana, nada más. Y él, es obvio, él va a sostener su vida con esa energía, con esa potencia, con ese poder, y eso no gana. Entonces, el hombre tenía que saber qué cosa estaba bien y qué cosa estaba mal. Y él miró el árbol y dijo, pues si este es el árbol de la ciencia del bien y del mal, si yo como de este árbol, voy a conocer qué está bien y qué está mal, pero voy a morir. Ya, yo te pongo a ti y te digo, este árbol te va a hacer conocer el bien y el mal, pero si comes, mueres. Te pregunto, ¿tú qué haces? ¿Comes o no comes? ¿Ah? ¿Qué hacen ustedes? ¿No comen? ¿Quién comería? ¿De acá? ¿Quién comería? ¿Ustedes comerían? ¿Los de atrás comerían? ¿No? ¿Más allá? ¿Comerían ustedes? Si comen de ese árbol van a morir. ¿Comerían? ¿Ah? Quítense la mascarilla y responda, pues. ¿Comería? ¿No? La verdad que sí comerías. Comeríamos todos. Porque solo bastaría con una sugerencia para despertar en nosotros algo que se llama codicia. El deseo de tener fuera de lo que Dios nos puede dar. Y para eso el instrumento fue la serpiente, la cual se acercó a Eva y le sugirió comer. Pero la engañó, le dijo que no iba a morir. Y Eva dijo, bueno, eso está interesante. Me seduce la idea de comer, pero me desanima el hecho de morir. Y la serpiente le dijo, no vas a morir. Es más, vas a ser como Dios, porque vas a conocer el bien y el mal. Y es cierto, pero Dios no conoce el bien y el mal por práctica, sino por sabiduría. Pero el hombre no tiene la sabiduría, recién va a ser formada. Entonces, cuando el hombre estaba en la tentación, debió haber dicho esto. Momento, Dios dijo que no y tú dices que sí. Alguien debe estar equivocado. Y ese alguien no puede ser Dios. Por lo tanto, tú estás mal. Entonces, comer está mal. Por lo tanto, obedecerte está mal. No comeré. Y el hombre hubiera sido sabio. Hubiera actuado con sabiduría, así tan sencillo como eso. Pero la mujer la pensó tanto, y pensó tanto, y pensó tanto, y miró y codició. ¿En serio que no muero? No mueres. ¿En serio que no voy a morir? No vas a morir. Come. Entonces la mujer alargó su mano y tomó del fruto y comió. Bien, la mujer hizo uso de un acto moral que solamente los seres humanos podemos tener. ¿Ok? Si tienes un perrito, un perro, y
y tu perro es mordelón, ya, no es porque el perro tiene más pecado que el otro perrito que no muerde. Ese es más santo porque este no muerde, en cambio este es más pecador porque este muerde. No, eso, no puedes juzgar a un perro así. ¿No es cierto? El perro muerde porque está en su naturaleza morder. Para eso tiene los dientes que tiene, así sea un chihuahua o así sea un gran danés. Tiene colmillos, el perro va a morder, porque está en su naturaleza morder. Ahora, ¿cuándo va a morder y cómo va a morder? Eso lo determinan las circunstancias. ¿No es cierto? Si el perro tiene una raza que es fuerte, poderoso el perro físicamente, su mordedura va a ser pues terrible. ¿No es cierto? Pues si es un perrito más livianito y todo, su mordedura no va a ser tan... Pero tú no puedes juzgar al perro de malo por mordelón. Perro malo, y lo castigamos. Pero el perro dice, pero si está en mi naturaleza, ¿por qué me castigas? En cambio, con la persona no sucede eso. La persona sí tiene cómo ejercitar la valoración de las cosas buenas y las cosas malas. Cosas buenas y cosas malas, cosas buenas y cosas malas. Porque al hombre se le ha dado el juicio de la moralidad, por eso el hombre tiene conciencia. Entonces, cuando Dios le dice a Adán, le dice, de ese árbol no vas a comer, es porque el hombre sabía y podía entender que de ese árbol no debería de comer. Y ahí, inmediatamente el hombre obtuvo una valoración, si como eso estoy frito. Pero cuando encontró que Eva estaba comiendo del fruto y Adán miró, ¿qué has hecho? La mujer dijo, nada, no pasa nada, es cuento chino. Come. Y el hombre hizo una valoración. No, comer está mal. Pero ella comió. Dios dijo que iba a morir. Pero yo te veo igual. Entonces acá hay un problema. El hombre debió haber determinado, o sea, ¿cómo o no como? Bueno, Eva, lamento mucho, cometiste un error. Mi amor, no voy a comer. Que descanses en paz. Imagínate cómo hubiera sido toda la Biblia reescrita de esa manera. Pero el hombre valoró y dijo, entonces no está mal, comeré. Y tomó del fruto de la mujer y comió. En ese momento, el haber desobedecido la voz de Dios, su mandato, la desobediencia al mandato de Dios, hizo que el ser interior del hombre quedase afectado. Se llama contaminó con la desobediencia. A eso se llama pecado. El hombre erró. Entonces, corrompió su espíritu comiendo de un árbol que no debería de comer. Tuvo un conocimiento de las cosas de forma equivocada que lo lleva a él a un acto inmoral y se sintió mal. Su conciencia se hizo un papel arrugado y dijo, estamos desnudos, por Dios, qué vergüenza, cúbrete hoy, o sea, así. Y se fueron a cubrir y cuando escucharon que Dios se acercaba sintieron temor, cosas que antes nunca habían sentido. Entonces Dios dijo, has comido del árbol que te dije. Entonces ya no puedes comer de este árbol de acá. Porque si en esa condición, habiendo pecado, contaminando tu espíritu, comes de este árbol, entonces vas a vivir eternamente en esta condición. Vas a ser irredimible. Es decir, vas a ser como un demonio. Ya no se puede rescatar. Los ángeles caídos no se rescatan. Si el hombre hubiese comido de ese árbol, nunca se hubiera podido rescatar. Entonces, para darle a la humanidad opción de redención, de rescate, aunque no sean estos, sean otros, lo que fueren, tengo que impedir que la gente coma del árbol de la vida. Entonces, ¿qué hizo Dios? Echó al hombre y a la mujer del huerto y puso una espada para proteger el árbol. Y el hombre fue echado a ser errante por la tierra, a labrar la tierra de otra forma. La tierra ya no era un huerto plantado, era una tierra árida, seca, llena de espinos y abrojos.
que el hombre tenía ahora que arrancar, abrir la tierra, sembrar semilla, regar la tierra, esperar que empezar a trabajar. Duro trabajo, sufrimiento, sudor, aflicción, conflictos. Cada vez que tú y yo entramos en un conflicto en esta vida, ese es el rezago del pecado en nosotros. No debería de haber sido así. Tú ves a Jesús. ¿Jesús tiene conflictos? No tiene conflictos. Puede tener alegría, puede tener enojo, puede tener tristeza, pero conflictos no tiene. Cuando llegó al momento culminante de su carrera y se enfrentó a la muerte, ¿okay? El diablo lo está atormentando para que genere en él un conflicto. Y él le dice a su padre, que no se haga mi voluntad, que se haga la tuya. No entró en conflicto jamás. Adán y Eva nos metieron en un tremendo problemón al comer del árbol de la ciencia. Entraron a un conocimiento de las cosas malas. Es como los niños, voy otra vez al niño. Al niño tú le dices, mira papito, no hagas estas cosas y no haces estas cosas. El niño puede aprender sobre esas cosas obedeciéndome o haciéndolas. Entonces, si me obedece, ¿ok?, y no hace, yo lo voy a premiar. Pero si me desobedece y las hace, él va a conocer que está mal, yo lo voy a tener que castigar. Okay. Eso fue lo que pasó con el hombre. El castigo fue la muerte. Ahora, Cristo. Cristo cuando llega a nuestra vida, Él nos transporta hacia la eternidad. Miren qué maravilloso. Y en la eternidad lo que encontramos es el mismo árbol de la vida. El árbol en Apocalipsis es una puerta hacia la eternidad, de la cual tú puedes participar. Porque a través de Cristo Jesús tú ya has tenido un rescate, no solo de tu espíritu, sino de este cuerpo también. Como les dije la otra vez, ¿no es cierto? De usted esta norma en su familia. Dígale así: cuando yo descanse, por favor, no tengan el cajón abierto. Ya, que sea cerrado. Antes de clavarlo, que le echen tris, para que nadie de curioso me vea con el rostro muerto. Y pongan mi mejor foto, la foto más hermosa, encima del cajón. ¿Han visto esos sepelios así? Entonces, cuando tú llegas a ver el cajón, ves la foto, pues, ¿no? Entonces tú lo recuerdas así, porque si lo vas a ver, qué feo, por Dios. Así lo vas a recordar toda tu vida. Yo a los velorios que voy, yo no voy a acercar, yo no me acerco al cajón a ver, al cuerpo, porque así no es. Es hermoso, es bello. Ese es el rezago de la muerte. No, que a nosotros nos recuerden en nuestro mejor momento, porque cuando nos reunamos allá en el cielo, estaremos así, más bonitos todavía. Porque Dios planeó rescatar no solo nuestro espíritu, sino también nuestro cuerpo. Cuando tú ves el cuerpo en el cajón, es un cuerpo herido por el pecado y la muerte. Por eso cuando habla de la resurrección el apóstol Pablo, como cantamos en esta canción de la Santa Cena, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya no existe. ¿Por qué me tienen que recordar a mí todo chupado, todo? ¿Por qué? Porque así queda uno. Entonces, vamos a darle una miradita pues a ese Apocalipsis, ¿ok? Apocalipsis capítulo 2. Primero es el 2. Ok, capítulo 2 de Apocalipsis. Encontramos nosotros, a partir del capítulo 2, las cartas escritas a las 7 iglesias de Asia. ¿No es cierto? Todo el capítulo 2, todo el capítulo 3.
7 cartas escritas a las 7 iglesias de Asia. Cada una de estas cartas es escrita a una iglesia en especial y le da un mensaje, ¿ok? Una visión total de las 7 cartas es la visión de la iglesia total de Cristo. En cada una de ellas hay aspectos de la iglesia en la actualidad. Somos más como una, o somos más como otras, o somos más por aquí, o somos una combinación de estas 2, 3 iglesias. Hay iglesias decadentes, hay iglesias victoriosas, hay iglesias terribles. O sea, la iglesia de Cristo. Bueno, la primera es esta, la del capítulo 2, que es la carta a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso fue fundada por el apóstol Pablo. La iglesia de Éfeso fue una iglesia triunfante mientras tuvo buenos ministros allí. La iglesia de Éfeso, allí después de Pablo, alguien memorable que estuvo fue Timoteo. Pablo le dijo a Timoteo, como te rogué que te quedases en Éfeso. Bien, porque toda iglesia siempre marcha conforme las personas que la conforman. ¿Ok? Si nosotros no mejoramos los aspectos espirituales y morales, más bien los acentuamos, la iglesia va a ser así por nosotros. Si nosotros mejoramos y vamos transformando y vamos mejorando y vamos avanzando, nuestra iglesia va mejorando y va avanzando. Entonces, que una iglesia entre por etapas de decaimiento es entendible, no se acepta, es entendible. Entonces Pablo determinó que vaya Timoteo a corregir las cosas. Bien, fue Timoteo, corrigió las cosas, estuvo ahí. Otra persona memorable que fue pastor de la iglesia de Éfeso fue el apóstol Juan. El apóstol Juan fue pastor de la iglesia de Éfeso y seguramente que la iglesia de Éfeso despertó con Juan. Pero Juan no dejó la iglesia, ahora él es el que está desterrado en una isla cárcel, una isla penal, y allí Dios le dice, escribe una carta a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso, bien, dice versículo 2, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. ¡Qué bello! Hasta aquí todo genial. Es una iglesia punche, ¿ya? Defiende la verdad, es una iglesia doctrinalmente sana, es una iglesia que no acepta el engaño ni el error, es una iglesia que ha tenido paciencia, es decir, ha soportado los momentos difíciles, es una iglesia que ha trabajado arduamente por amor del nombre del Señor. Nunca ha desmayado, pero hay un problema con esta iglesia. Y eso está en el versículo 4. Pero tengo contra ti que has dejado, ¿qué cosa, hermanos? Tu primer amor. No es que era una iglesia romántica. No, lo que pasa es que entre la iglesia y Jesucristo hay una relación de amor. ¿Ok? Y cuando uno llega a Cristo, escúcheme bien, cuando uno conoce a Cristo, conoce al amor de su vida. Y ese es el primer amor. Entonces uno está enamorado de Cristo. Ya, y así enamorado de Cristo tienes que vivir 5 años, 10 años, 15 años, 30 años, 40 años, hasta que el Señor te lleva a su presencia. Y te fuiste enamorado de Jesús siempre. Todos los días se ve que tú eres una persona apasionada por Cristo. Cristo está en tu hablar, en tu vivir, en tu soñar, en tu cantar, en todas las cosas. Cristo está involucrado porque para ti lo más importante en esta vida es Cristo. Estás enamorado. Si alguien habla mal de Cristo, te da ganas de saltar y pegarle. ¿Por qué? Porque tú amas a Cristo y tú defiendes la causa. Estás enamorado. Por eso que leer la Biblia es como leer las cartas de tu amado. Claro. Los que se aman, ¿cómo leen como locos las cartas que se mandan? Las cartas de amor. Bien, estas son las cartas de amor que te manda tu amado. Las estás leyendo. Si tú no lees Biblia, tú no estás enamorado de Cristo. No. Estás enamorado del mundo, no de Cristo. Si tú no escuchas las canciones de Cristo y las cantas todos los días, estás escuchando canciones del mundo y las cantas y en ellas te regocijas, estás enamorado del mundo, no de Cristo. Pero puedes ser parte de una iglesia como la que hemos descrito, pero has perdido tu primer amor.
Entonces allí se dice, hay frialdad espiritual. Esta es una iglesia fría espiritualmente. ¿Ok? Entonces el Señor le dice en el versículo 5, recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues, o sea, vuelve a enamorarte de Jesús. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Te someteré a juicio. Eso es lo que le dice el Señor. En el versículo 7 viene la promesa. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, al que triunfe en esto, dice, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Ya no está en el Edén, ahora está allá en el paraíso. Entonces todos nosotros tenemos que marchar al paraíso y encontrarnos con este árbol que es eternidad para nosotros. Ese es nuestro llamado a la eternidad. Tenemos que participar de la eternidad. Ese es el árbol de la vida en medio del paraíso. Tienes que recordar esto. Nosotros somos seres espirituales llamados a la eternidad, encerrados en un cuerpo mortal. Por eso luchamos, por eso batallamos, por eso sufrimos, por eso tenemos conflictos, por eso tenemos cosas. Pero sobre todas ellas, siempre tienes que estar mirando la eternidad. ¿Hacia dónde vas, mi querido hermano? Pues vamos a la eternidad. Nuestra carrera en esta tierra puede terminar mañana, esta noche, pasado mañana. Nosotros lo sabemos. No sabemos, hermanos. ¿Se acuerdan ustedes el triste evento, el sismo en Pisco? ¿El terremoto que hubo en Pisco? Ok. En Pisco hubo una de las tragedias fue en la iglesia, ¿no es cierto?, de Pisco. ¿Qué pasó en la iglesia de Pisco? Se cayó. Ok. Pero en esa iglesia se estaba celebrando una misa en memoria de un difunto. Todos los que fueron familias y allegados del difunto. Y sucedió el terremoto. Y cayó el techo. Y 200 personas allegadas a ese difunto se fueron. Nadie pensó morir en medio de una misa de difuntos. Nadie piensa que mañana va a morir o pasado va a morir. La muerte no pide permiso. La muerte no necesariamente se anuncia. Pero lo que sí enseña la Biblia es que tenemos que estar preparados para el día en que nos toque partir. Y el día en que nos toque partir, nuestra entrada a la eternidad tiene que estar asegurada. Y la única manera de asegurar ya no es comiendo un árbol en un huerto, ya no. Ahora es acercarnos a Jesucristo, que es nuestro árbol de vida en el presente, para participar de la eternidad allá en el paraíso. Es nuestra relación con Cristo. Por eso decimos, yo no creo que alguien sea salvo mientras que no vea los frutos en su vida, su perseverancia, su amor al Señor, su entrega, su sacrificio. Yo no voy a creer que es salvo. No digo que tiene que ser perfecto. No hay perfectos en la tierra. No existen los perfectos en la tierra. David no fue un hombre perfecto en la tierra. Sansón no fue un hombre perfecto en la tierra. No existen los hombres así, que nosotros podemos decir que porque este es así, así va a entrar al cielo. No, es el amor, es nuestra devoción a Dios, traducido en la manera como desarrollamos nuestra vida, en espera que Dios resuelva el problema de este cuerpo, porque lo único que nos falta para entrar a esa eternidad es resolver este problema del cuerpo. Esto, o Dios lo transforma, o esto vuelve a la tierra de donde fue tomada. Por eso que es importante nuestra relación con Cristo. Eso es lo que le dice a la iglesia de Éfeso. Acuérdate de dónde has caído, mi querido hermano. ¿Por qué te enfrías? ¿Por qué te enfrías? Fíjense, un evento triste en la vida de muchos cristianos es cuando se enfrían y se alejan del Señor. Yo me pregunto, ¿hay algo que amerite que uno deje al Señor? Pero existe, pues. La gente hace eso.
se enfría. Llega al culto, no canta con alegría, porque no está enamorado de Cristo. Los cantantes que uno ha visto, no, estos de acá no sirven esto. Los cantantes de antaño, por ejemplo, los que le cantaban al amor, ¿ok? Los románticos del pasado, ¿has visto cómo cantaban esos tipos? Le ponían pasión en su canción a la persona amada. Los de ahora no sé a qué cantan, pues tampoco los escucho. Pero uno ve en la persona eso, su pasión por Cristo. Qué diferente hubiera sido que Adán y Eva hubieran dicho a la serpiente, no, pisa esta serpiente, por favor. Sí, amor, ya está listo. Se acabó la serpiente en mi vida, ya tírala por ahí que está fea. Genial, ni para sopa sirve. Listo, vamos al árbol de la vida, vamos, comamos del árbol de la vida. Y nuestra situación hubiera sido diferente. No hubiéramos necesitado tanto champú ni tanto jabón. ¿Ah? Claro. Ni ropa hubiéramos necesitado, hermano. ¿Ah? ¿Cuánto gastamos de ropa? A ver. Claro, hubiera sido un problema ahora pensarlo, ¿no? Pero otra realidad. Qué diferente hubiera sido. Pero no podemos lamentarnos de eso. Ahora tenemos que enfrentar el presente. Y para nosotros, Cristo es. Cristo es el árbol del cual tú tienes que comer, participar de Él, beber de Él, acercarte a Él, ser de Él, no de ninguna otra cosa ni persona. Cerramos nuestros ojos, por favor.